enseñó uno de mis mentores de que era muy importante de que no hablara ni de religión ni de política. Pero es muy necesario este par de temas y vamos a dar una pincelada de estos temas, que es salud, por qué la salud tiene que ver con el desarrollo y por qué tiene que ver el marco constitucional y qué debemos hacer como profesionales. Amigos, lamentablemente la salud no es un tema eminentemente médico, no tiene nada que ver con los avances de la ciencia, no tiene nada que ver con los avances de la tecnología ni el quehacer de muchos de nosotros. La salud es un tema eminentemente político y por eso, como tenemos problemas políticos, estamos en un país que verdaderamente tiene grandes problemas de salud. Para iniciar esta charla, yo les quería iniciar con esta pequeña propuesta o hipótesis: una Guatemala pobre con una población, una Guatemala pobre, próspera, pero no con una población pobre. O si ustedes lo quieren ver, una Guatemala rica con una población pobre. ¿Y por qué decimos eso? Guatemala está colocado en una de las posiciones estratégicas más importantes de Centroamérica. Tenemos acceso a los dos océanos. De los 15 millones de habitantes que tiene Guatemala, 6 millones están en capacidad de trabajar entre los 20 y los 24 años. Tenemos una cantidad de recursos renovables increíbles. Aparte de eso, mis amigos, cuando uno viaja a la costa se da cuenta de la calidad de tierra que tenemos, lo fértil que tenemos en todas estas áreas. Tenemos más horas de sol que el hemisferio norte y tenemos una serie de beneficios, bellezas naturales, ese río dulce, una temperatura excelente, cálida, o sea que tenemos microclimas excelentes. Ahí está el Champey, un lugar bello en las Verapaces. Tenemos Panajachel, donde nosotros podemos tener mucho turismo. Obviamente en la Casta Sur con el agro, pues tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos historia, que esta no la podemos dejar. Esto es el Caribe, que si hiciéramos un megaproyecto, ahí sería un Cancún. Este es el final definitivamente del Caribe. Y si ustedes van a Cancún se impresionan, la mayoría de ustedes que son viajadores ya conocen. Pero ese pedacito de tierra si lo pueden convertir inmediatamente en Cancún, si estuvieran aquí los mexicanos haciendo lo que hacen. Luego esa parte del Caribe también tiene una gran historia. Tenemos una cultura milenaria. Solo de eso podríamos vivir como país del turismo. Imagínense ustedes que Costa Rica su primer ingreso a nivel nacional es la manufactura de microchips y el segundo ingreso el turismo. Y para los mexicanos el primer ingreso el petróleo y el segundo el turismo. Entonces, con eso saldríamos de problemas. Tenemos una Guatemala pujante. Ahí ustedes, en una estadística que hicieron hace poco de la felicidad de los países, aparecemos nosotros entre los 10 países más felices del mundo. De plano lo hicieron ahí. Porque les voy a contar que aquí en Guatemala, señores, están todas las cadenas de restaurantes, están todos los hoteles que les pueda ocurrir. Hay algunos lugares donde ustedes caminan que no parece Guatemala, vayan a Cayalá y parece que están en Europa. Pero esa realmente no es la realidad que vivimos nosotros. Entonces viene nuestra realidad. Tenemos esa, la clase pobre, que ese es el problema. Tenemos 6 o 7 millones de personas que hacen los cinturones de miseria y que de una u otra manera es una cantidad de personas que tiene una serie ¿qué le creo yo? Ven el mundo de otro color, pero no tienen oportunidades. Y este grupo de personas, mis amigos, son los que realmente hacen que nuestro país se llene con todas estas estadísticas que tenemos. Somos los primeros en todo lo negativo, lamentablemente. Entonces, tenemos otro grupo importante, el campesino, que también son 3-4 millones de personas que tienen una economía de subsistencia. El trabajo eminentemente de ellos es solo producir su maicito, trabajar en el agro para las empresas. Si hay sequía, en el gobierno anterior tuvimos inundaciones, ellos sufrieron. En este gobierno, sequías, ellos sufrieron. Y cada vez que sucede un problema de ese tipo en Guatemala, ¿qué aparece? Más millonarios. Guatemala tiene la característica especial de tener 500 millonarios en cada periodo de gobierno, 500 millonarios nuevos, con una corrupción que llega alrededor de los 15 mil millones de quetzales. Mis estimados amigos, si un país como el nuestro se maneja con un presupuesto de 70 mil millones,
En 4 años tendríamos ese presupuesto y más. Pero la corrupción campea a todo nivel. Y este es otro gran problema. Esta serie de guatemaltecos, que son aproximadamente el 40%, y algunas literaturas dicen que son el 66%. Las últimas que leí hablaban de que somos un 40% de indígenas, un 40% de mestizos, un 20% de blancos. Otra decía que somos 66 de indígenas y 30 de blancos. Pero no importa, son guatemaltecos igual que nosotros. También, pero el único problema con esta gente es que tienen un nivel de valores diferentes, tienen una serie de estilos de vida totalmente diferentes y como que se quedaron estancados en el tiempo y la distancia. Ellos definitivamente son los que hacen las estadísticas negativas de este país. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Por qué suceden estas cosas? Mis amigos, somos el primer lugar en desnutrición, 51%. Y algunos de ustedes no me dejarán mentir, pero el primer lugar de los municipios que tiene más desnutrición de Guatemala, San Pedro Atitán y Huehuetenango, 91% de nutrición. Eso llora sangre. Tenemos el 20% de analfabetismo, los mayores analfabetas de Centroamérica. Tenemos los índices de desarrollo humano más bajos de Centroamérica. Tenemos, mis amigos, lamentablemente, somos el país más violento de Centroamérica. Y si fuera poco, ya entidades internacionales nos consideran un estado fallido. Con esa realmente visión del mundo, estamos en una situación crítica. ¿Y a qué se debe todas estas cosas? Lo que pasa, mis estimados amigos, es que definitivamente en Guatemala hay personas que tienen más poder que el Estado. Ese es uno de los graves problemas. Grupos específicamente de élites que se manejan a un nivel, y de estos definitivamente lo que menos tienen es interés en provocar cambios en este país. Quiero contarles que este señor, bueno, se me olvidó, pero un investigador actualmente argentino estaba haciendo una evaluación sobre, ¿le interesa a Latinoamérica cambiar? Y la pregunta de él decía, pues realmente a todos nosotros, los técnicos, la clase media y la gente importante que vivimos en este país, a nosotros sí nos interesa cambiar, pero a esas élites definitivamente que no. Y tenemos una élite que es la élite, que le dijera yo, tradicional, que viene de España, que llega a instalarse aquí, a quedarse con todos los recursos. Esa élite que se casa entre ellos, viajan juntos, viven en sus mismos colegios, que muchos de nosotros no sabemos ni quiénes son. Ellos son los que mandan. Y luego tenemos una segunda élite que estarían los militares, estarían los religiosos con sus iglesias que también tienen poder, pero mis amigos, están haciendo una élite cada 4 años de estos cortesanos, que en otras palabras son las prostitutas del negocio, que estos también se convierten en personajes que tienen mucha capacidad económica y tienen mucho dinero como los otros, pero la diferencia es que no tienen clase, entonces se pelean. Y luego tenemos otro grupo, que es el más peligroso, el narcotráfico. Y ese, mis amigos, esos 4 grupos, 5 grupos, están peleando el poder de este país. Han provocado esa corrupción que nos destruye. Y aparecemos en los primeros lugares de todo lo negativo, porque a cualquiera de nosotros nos interesa cambiar, pero a ellos no. Entonces, ¿quién decide? Ellos. ¿Por qué es necesario entonces hablar de salud y hablar de política? Porque lamentablemente, si nosotros queremos tener realmente una Guatemala próspera, necesitamos definitivamente una formación académica, necesitamos educación, y estamos al 20% en analfabetismo. Y ahorita por ahí van a haber alguna campaña política que dice que nosotros necesitamos tener una educación bilingüe. Dice uno, bravo, vamos a aprender inglés. No, quieren que aprendamos otro idioma, de los vernáculos. Estamos realmente perdidos, si no vamos a aprender español, mucho menos eso. Luego tenemos necesidad de tener la salud, y ahí está el tema que nos va a interesar, y en la pincelada que vamos a platicar vamos a hablar de todo. Tenemos la seguridad, somos el país más violento, como les decía, de este país, y tenemos otro gran problema, que es la competitividad. Mientras nosotros estamos aquí enfrascados en que somos de derecha, somos de izquierda, que somos del centro, los países que salen adelante son los que se preocupan
preocupan por la competitividad. Les importa un pepino que sea de derecha, de izquierda, de arriba o abajo. Lo que ellos quieren es ser competitivos y ahí tienen específicamente el ejemplo de China, el ejemplo de Taiwán, el ejemplo que les dijera yo de Vietnam, el ejemplo de la República Checa, que hace 45 años eran países pobres y ahora son los más ricos de ese lugar. Porque solo hay dos tipos de grupos: los países que captan capitales y los países que pierden capitales. No hay otra opción. Entonces, definitivamente, para que haya ese tipo de beneficios, necesitamos específicamente eso: transparencia, que es lo que no tenemos. Hace poco el informe de la CIA para el año 2020 de Latinoamérica hablaba claramente que en Latinoamérica el futuro es nefasto. Ningún país quiere invertir en Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque ahora la economía es en bloques. Ahí tienen ustedes el bloque norte, que les dijera yo, México, Canadá, Estados Unidos, es un bloque de 460 millones de individuos. Ahí tienen Europa, 490 millones de individuos. El Cono Sur, 170 millones. Y nosotros en Centroamérica, peleándonos porque no queremos ni siquiera ver al vecino, hasta los salvadoreños están cobrando la pasada ahí, es ridículo. Y ni sumándonos todos llegamos ni a 20 millones. Entonces realmente estamos mal. Y fíjense que lo que más va a afectar el desarrollo del mundo es la unión entre China y la India. 3.000 millones de personas. La economía del mundo se está moviendo varios grados hacia esas áreas, específicamente a todas las áreas de lo que es China y la India, porque las empresas invierten ahí, tienen recursos baratos, tienen posibilidad de meterse al mercado rápidamente. ¿Qué les parece a ustedes? Estados Unidos, los chinos soñaban con entrar al mercado gringo. Ahora los gringos sueñan con entrar al mercado chino y hacen grandes esfuerzos para poder entrar ahí, porque son millonadas de personas que consumen más de lo que ustedes imaginan. El otro tema importante entonces tenemos la inclusión social. Si no hablamos de pobreza y no hablamos de indígenas en este país, no soy racista, pero este grupo de personas, si no los ayudamos, no salimos adelante. Entonces, mis amigos, para que la solución de este país cambie, necesitamos integralmente manejar esos 5 o 6 pilares, porque si no lo hacemos, estamos perdidos. Y entonces se preguntarán ustedes, ¿qué diablos tiene que ver esto con la salud y con el Congreso de Santa Lucía? Pues fíjense que Tulio Cicerón decía esto 55 años antes de Cristo. Decía: el presupuesto debe equilibrarse, el tesoro debe reprovisionarse, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, la ayuda de los países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota, y lo más importante es que, miren, la gente debe aprender nuevamente a trabajar y específicamente a no vivir del Estado. Por eso quebró Roma. Van a ver quebrar a los Estados Unidos y nosotros no digamos, vamos en caída libre y no paramos. Porque hace falta esto. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con la salud? Y ahí está el tema que nos interesa. Como todos nos gusta la educación cuadrada, pues ahorita vamos a hablar de salud. Eso dice en 1946 la Organización Mundial de Salud, habla que necesitamos para tener salud el completo bienestar físico, mental y social. Pasaron peleando como 30 años de que era ausencia de la enfermedad, que no era ausencia de la enfermedad, y al final la misma organización le agrega este pedacito y dice: en armonía con el medio ambiente, y se acabó el problema. Eso es el concepto de salud. ¿Pero realmente tenemos salud en este país? Eso es totalmente imposible. ¿Cuál es nuestro marco constitucional? Si ustedes tienen una constitución maravillosa, miren el artículo 93. Dice que la salud es un derecho fundamental de todo ser humano sin discriminación. Dice que el artículo 94 que es necesario hacer acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación. Y miren esto: la salud de los habitantes de una nación debe estar apoyada y debe de restablecerse y colaborar para que todos estos avancemos. El Código de Salud, mis amigos, habla de solidaridad y equidad para todas las personas que no tienen. Los acuerdos de paz, todo eso ustedes lo saben, y todo esto tenemos todo el bagaje definitivamente y todas las leyes que necesitemos. Actualmente hablaba con un investigador y me decía que Guatemala tiene alrededor de 40.000 leyes. ¿Se imaginan eso ustedes? Solo que hay un montón que no existen, pero como no las han derogado siguen vigentes. O sea, no las conocemos, porque sí existen. Es increíble. Pero fíjense que realmente
¿Cómo estamos en salud entonces? En la salud de Guatemala es prácticamente un sistema mixto que está conformado por el IMSS, que ustedes saben, por el Ministerio de Salud y por específicamente por la seguridad privada y la seguridad militar, que también tiene algo que ver en esto, la salud militar, perdón. Pero miren, la mayoría del porcentaje, que es el más bajo de que hacemos en Centroamérica, lo dedican a los recursos, a medicamentos, a insumos, pero el porcentaje de la prevención, básicamente no hacemos prevención y por eso estamos como estamos. Miren ustedes cómo está distribuido el ministerio. Se supone que el Ministerio de Salud tiene una cobertura del 80% y que las otras que están distribuidas en esas áreas que ustedes ven, 29 áreas, 178 hospitales, y toda esta información que el último estudio que revisé hablaba del gasto de bolsillo, que no aparece aquí, que es el 56%. Lo que significa que cualquiera de la gente no, como esto está colapsado, la gente normalmente tiene que ir a gastar de su bolsillo, a gastar sus recursos, a vender por una enfermedad terminal, a vender su casa, sus animalitos, a vender todo. Y lamentablemente los colegas saben que el pobre no tiene necesidad, digamos, de vender todo eso porque de todos modos se va a morir, pero de algo hay que vivir. Me dijo mi amigo, de todos modos tenían grandes problemas con los recursos. Eso es triste. ¿Quiénes son los menos favorecidos? ¿Quiénes son los menos favorecidos? En el área rural tenemos prácticamente los residentes del área rural, las mujeres y los menores de 5 años. Los indicadores que ustedes ya conocen, que lamentablemente no han cambiado, miren la esperanza de vida que tenemos, 63 años, mientras que otros países llega a 80. La mortalidad la más grande de Centroamérica y de Latinoamérica, la mortalidad materna, esto llora sangre, les cuento que estos 400 en Alta Verapaz, eso está fuera definitivamente de contexto. Y miren, la desnutrición solo nos equiparamos al África, Zambia, a esos lugares, porque ahora Haití ya está mejor que nosotros, que es lo más cerca que nos queda. Y nuestro índice de desarrollo humano es totalmente bajo. ¿De qué se mueren los niños actualmente? De lo mismo que ustedes aprendieron. Mis amigos, yo entré a la universidad en 1985 y esas eran las causas. 40 años después estamos hablando de las mismas tres cosas. ¿De qué se mueren las señoras? De lo mismo, mis amigos, sepsis, eclampsia, aborto. Eso ya se lo saben ustedes, así que ni siquiera les cuento. Aquí hubo un pequeño cambio en los adultos, un poquito de una desviación epidemiológica, y ustedes ya pueden ver un poquito de neoplasias, un poquito de diabetes, y esto, la muerte violenta por armas de fuego. Eso, mis amigos, ya es el primer lugar. Ya no está en esa posición, sino cambió. Ya ahorita se considera que las muertes violentas en algunas estadísticas sale del primer lugar. Las enfermedades emergentes, ahí tenemos las que acaban de ver ustedes, y ahí tenemos la chikungunya ahorita, que no vino para irse, vino para quedarse. Tenemos todas las condiciones ideales para que nuestra gente se enferme definitivamente. Y las epidemias del siglo, mis amigos, el VIH va pero en ascendencia. El alcoholismo, la drogadicción y la obesidad, esas cosas nos están complicando la vida a todos. Y ahí estamos en otra situación difícil. Y para terminar con el ministerio, miren que termina la Organización Mundial de la Salud en un discurso que lo hace público y dice que todo el sistema de salud de Guatemala es un sistema ineficiente, altamente concentrado, la gestión administrativa totalmente lenta y lo más importante es oneroso, ineficiente y corrupto. ¿Para dónde vamos? No vamos para ningún lugar. Me pregunto yo, ¿qué va a hacer el pobre ministro que tomó posición ahorita hace exactamente una semana? ¿Creen ustedes que con un ministerio con 850 millones de deuda y la problemática que tiene con todos los sindicatos, el pobre va a salir adelante? ¿O es kamikaze o es ignorante? No tiene ninguna posibilidad, y aunque lo jure, aunque él jure por la vida de la madre que está muerta, definitivamente no tiene ninguna posibilidad de hacer nada en este país. Y se da bicicleta o no se da bicicleta, definitivamente no tiene ninguna posibilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amigos? Ahí viene la pregunta. ¿Será que tenemos que hacer eso? ¿Estar haciendo manifestaciones tapando la economía de este país y continuar dividiéndonos? ¿Será que hacemos mejor, nos preocupamos por hacer un golpe de Estado? ¿Será que esa será también la solución? ¿Será que hacemos otra revolución y volvemos a caer al tema puramente de las diferencias? ¿O nos convertimos en grupos definitivamente de poder con los narcos y nos volvemos millonarios y nos olvidamos de este país?
¿O será que nos quedamos callados simplemente y aceptamos la miseria lacerante que nos está afectando y algún día nos va a alcanzar? Pues de plano que no. Eso tenemos que hacer para cambiar el modelo de salud. Se necesita ordenar la anarquía, promover una coordinación eficiente, restituir el proceso de descentralización, orientar las prioridades específicamente públicas. Lo más importante es esto, señores: la ley de la carrera administrativa del médico empleado en los temas de salud. Eso, si lo trabajáramos las instituciones, sería lo que tenemos que hacer. Ahorita no tendríamos problemas con quitar al ministro, porque ya está su sustituto, un tipo capaz que pasó ahí, que conoce el sistema. Ya no lo van a colocar a dedo, sino que si existiera eso, tuviéramos una carrera donde todos estaríamos ahorita preparándonos definitivamente, para algunos para jubilarnos y otros naciendo en la carrera. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer en el camino? Fortalecer las instituciones, las áreas a priorizar, que sería una cosa interesante, ampliar la cobertura, la transparencia. Tal vez aquí quisiera contarles yo que un mecanismo como se puede cambiar el sistema es esto: haciendo una rendición de cuentas. Cada periodo debe hacer una rendición de cuentas. También necesitaríamos esto: transparencia para evitar el clientelismo, incremento del apoyo del presupuesto y medicamentos de calidad. Pero mis amigos, todo eso es sueño, es teoría. Hace poco platicamos aquí con un colega y decimos: ¿cómo se va a cambiar esto si no se puede? Entonces, sí se puede, porque lo que hace falta es esto, mis amigos. Guatemala lo que necesita son gallos, como diría la en mi pueblo. Son buenos líderes que tengan, como diría el señor presidente, carácter. En mi pueblo diría que tengan blanquillos, que tengan la capacidad de dirigir. Pero ya tenemos que cambiar a todo ese grupo de políticos corruptos y tiene que nacer el nuevo liderazgo. ¿Y por qué los médicos tenemos que trabajar en esto? Porque nosotros tenemos la sensibilidad social necesaria y tenemos definitivamente la visión directa de la comunidad. Entonces tenemos un compromiso moral. Ya no queremos ser líderes nosotros. Busquemos los líderes de esa nueva generación, que esos patojos que se ven atrás, que son los futuros de esta profesión. Entonces necesitamos hacer nuevos líderes. Necesitamos esto: fortalecer las instituciones y generar el liderazgo. Acuérdense, señores, que las instituciones perduran, los líderes desaparecen. ¿Por qué no fortalecer al colegio médico y el colegio haga el trabajo que debe de hacer? ¿Y por qué no hacer nuevos líderes? Esa es nuestra responsabilidad. Y por eso, si queremos cambiar la salud, es indispensable trabajar en esos temas. Así que, mis amigos, uno de los grandes retos que tenemos es que la nueva medicina del siglo XXI nos produce estos grandes problemas. Necesitamos una capacitación constante. Lo hacemos a cada rato. ¿Quién de ustedes no sabe lo que tiene que hacer en su vida? Yo creo que es raro si la misma enfermedad le llega. Pero lo que nos hace falta es tener definitivamente acceso a toda la tecnología y el apoyo para tener buenos diagnósticos, y que no terminemos en esto comprometidos en el bote, precisamente porque nos van a criticar inmediatamente en el ejercicio profesional. Entonces necesitamos trabajar cada vez más en un ambiente seguro. Yo les garantizo que, bueno, ustedes están aquí, están colegiados activos, pero si estuviera aquí alguno de los dirigentes del colegio, le pregunto cuántos colegiados inactivos hay en este país ahorita. Alrededor de 5,000. Estos colegas están ejerciendo allá afuera y tristemente no saben que solo al que no hace nada no le pasa nada. Entonces, en el momento en que ese colega comete un error, lo primero que hace el abogado es al colega: infórmeme si el doctor Benjamín Yacos es médico, si tiene registrado alguna especialidad y si está activo. Y el colega agarra su maquinita y informa al doctor Yacos si es médico, si tiene especialidad pero es inactivo. Ya está en la zona 18. El otro día está en la puerta de la zona 18. Tristemente, por esa razón. Entonces, mis amigos, un primer mensaje: tienen que estar colegiados activos. Un segundo mensaje importante: desarrollando el liderazgo en nuestra casa. Es difícil con la mujer, ¿verdad? Pero hay que hacer el esfuerzo. Tratemos la manera de desarrollar el liderazgo en nuestras comunidades, en nuestras áreas de trabajo. Hagamos el mejor esfuerzo. Si no queremos nosotros ser los responsables del liderazgo, detectemos a ese líder y estimulémoslo a que hayan cambios.
Si no, este país definitivamente no va a cambiar. Quiero que ustedes piensen en este mensaje de Ayman que me pareció interesante. Se los voy a leer porque esto es Guatemala realmente. Cuando advirtamos que para producir se necesita obtener autorización de quienes no producen nada. Cuando comprobemos que el dinero que fluye hacia quienes trafican no viene sino favores. Cuando se perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por la influencia más que por el trabajo. Y que las leyes que las leyes no los protegen contra ellos, sino que por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ustedes. Cuando reparen que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrán afirmar sin temor a equivocarse que la sociedad está condenada. Eso es Guatemala, mis amigos. Estamos condenados, entonces tenemos que trabajar, tenemos que unificarnos, tenemos que aportar, tenemos que participar en política. Tenemos que participar en política, pero una política informada. Decía alguien, bueno, vos si los 3, 4, 5 partidos políticos se han punteado ahorita, sus candidatos son una bola de corruptos, ¿es cierto? Uno me dijo por ahí, yo no voy a participar en política hasta que todas en su montón y felices se mueran. Entonces nunca hay que participar. Y ustedes cuando estén en una posición importante, hagan cosas buenas. Actualmente aquí tenemos un exalcalde. Mis amigos, a nivel definitivamente de los municipios todavía esa plaza se puede participar con un comité cívico. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos que votar por los partidos políticos si no organizamos comités cívicos y cambiamos ya algunos alcaldes y empezamos a hacer una municipalización como mínimo? Porque obviamente los diputados no los podemos cambiar, el presidente tampoco. Díganme ustedes con las 3 propuestas que hay ahorita para la presidencia, ¿quién va a solucionar los problemas de este país? Ninguno. Solo vamos a tener más millonarios, más corrupción y más problemas. Así que mis amigos, si nuestros niños están naciendo así, que son el futuro de este país, y nuestros jóvenes se están convirtiendo en esto, entonces lo único que les pido es que Guatemala ya necesita de sus mejores hijos y algo tenemos que hacer. Es un reto para ustedes, es un reto para mí, como mínimo si hoy alguno de ustedes quedó algo sensibilizado con lo que les digo, para mí yo estoy serviendo. Y yo desde mi trinchera pues siempre tengo ese genio, le decía yo por ahí a algún mi amigo, que en esa trinchera siempre estamos metidos haciendo cosas diferentes. Porque profesionalmente pues estamos bien. Económicamente estamos bien. ¿Podemos vivir ahorita felices? Sí. Pero Guatemala lo necesita. Hoy es el momento de hacer el compromiso y trabajar en eso. Así que el tema no es médico, es político, pero era necesario. Gracias por su paciencia, espero que no nos haya dormido. Y si tienen algún comentario, alguna duda,